Y usted ve que cuando tenemos mucho calor, vamos y miramos el termómetro, aunque estamos sintiendo mucho calor. Casi solamente para confirmar, que ya sabemos que hay una temperatura muy alta. Lo mismo pasa con la inflación. Esperamos qué nos va a decir, 7,8, 8,4, pero ya sabemos porque lo vemos todos los días. La pregunta es cómo se hace para sobrevivir con estos niveles de inflación que son absolutamente anormales. Vamos a ver si nuestro querido amigo, que siempre nos da la precisa en términos de la economía, nos da alguna manera de sobrellevarla. Querido Miguel Ponce, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, tocayo. Alegría estar con ustedes y con esa inmensa cantidad de gente que cada vez lo sigue más. Diría, en el marco de lo que decís, habría que poner un ojo, no dramáticamente, pero con mucha atención en lo que suceda hoy en los mercados dentro de un rato cuando empiece a funcionar la ronda a las 10 de la mañana. Usted me habla de la enorme cantidad de medidas, eso ya le digo que No, necesito un curso de no, Oxford para entenderlo. No, me estoy refiriendo a cómo va a reaccionar el mercado cambiario. ¿Qué va a pasar hoy con el blue, Miguel? ¿Por qué? Acordémonos, digo, la historia nos tiene que servir para eso, lo que ocurrió no hace 10 años, la última vez que conocimos el índice. El índice del mes pasado, ¿no es cierto? Marzo, 7.7, se conoce y automáticamente hubo una mini corrida cambiaria. El dólar llegó a 500. ¿Te acordás todos los memes con el billete verde nuestro de 500 y el verde del dólar? Sí. Puesto uno arriba de otro. Bien. El gran problema es que, lógicamente, el proceso de traslado a precios del índice inflacionario y el proceso de traslado a precios esencialmente de la devaluación de nuestro peso, es decir, el aumento del blue es la devaluación de nuestro peso, es un tema que técnicamente se conoce como pass-through. En aquel momento subió a 500 y yo contigo lo charlé y dije, desdramaticemos la situación, porque si tomamos el dólar al momento en que lo recibió Massa, cuando asume, y miramos a cuánto se fue la inflación desde entonces hasta hoy, le aplicamos ese índice a aquel dólar, el dólar tendría ese día de la corrida, que haber llegado a 545. Hoy, por supuesto, que está mucho más arriba con el 8.4 que hemos conocido. Por lo tanto, desdramaticemos lo que vaya a ocurrir hoy. Pero obviamente, como aquí, como el presidente nos anunció el efecto psicológico de la inflación, todas las medidas tomadas muy rápidamente y dadas a conocer el domingo a la mañana tienden a la idea de aquietar lo que pueda ocurrir hoy. Yo diría que en términos de prioridades, el gobierno se desentiende del tema inflacionario para jerarquizar el tema cambiario, que no se gatille una nueva corrida. ¿Por qué? Porque el peligro de una nueva corrida cambiaria es que se transforme en este escenario que estamos viviendo tan de estrés y de tanta vorágine, que se transforme en corrida bancaria y la gente corra a los bancos a retirar sus depósitos y ya sabemos cómo termina esto. No termina bien, no termina de manera ordenada. Entonces han intentado dar una señal con estas tasas marcianas con las que va a funcionar la economía a partir de ahora, pero además dando señales contradictorias, porque le dicen a los bancos, bajen la tasa de la hora 12 para intentar incentivar el consumo, una medida que va en una dirección. Pero a los bancos también le dicen, suban las tasas, le vamos a subir desde el Banco Central las tasas hasta arriba del 158%, con lo cual esto, vos fíjate lo que produce, Miguel, que nosotros que veníamos hablando de un 130 o 140% de piso de interés, de inflación anual, el nuevo, la nueva referencia la da el propio gobierno al ponerte en arriba de 156, 158 ese piso. Esto es
tremendo. En un año en el que, como charlamos contigo, lo que está ocurriendo es que se va agravando el escenario. Contigo dijimos la última vez que íbamos pasando del escenario que habíamos imaginado para el año, que iba a ser estanflación, estancamiento con alta inflación, que íbamos a pasar a receflación, lo dijimos por primera vez en tu programa, caída, recesión con altísima inflación. ¿Y cuáles son los números de esa caída? Hasta el mes pasado, cuando hablamos contigo, estábamos pensando en un 3% de caída en el PBI. Hoy estamos pensando en el entorno del 5%, lo cual es una catástrofe. Nadie en la región, y todos padecen la guerra, muchos padecen sequía, muchos están en situaciones que tienen que ver con el entorno internacional de la misma manera que nosotros, pero nadie cae en términos de nivel de actividad como nosotros, y esto es lo grave. ¿Me puede decir, no solamente a mí, sino a mi tía Rosa, cómo se hace para sobrevivir la inflación? Porque lo que usted dijo, claro, veremos hoy qué dicen los mercados, pero son para aquellos que entienden de los mercados, que tienen un No, dólar guardado. ¿Cómo se Miguel, hace? Miguel, no es solo para los que entienden de los mercados, es para el almacenero que hoy está viendo a cuánto va a recibir la nueva lista del mayorista cuando se le envíe, que por supuesto va a estar teñida de ese 8.4 que hemos conocido el viernes, y si el dólar hoy pega un salto, también va a estar teñida de el efecto, como diría el presidente, psicológico que tienen esos números. Yo te diría que estamos en una situación delicada, porque además, así como recién marcamos las señales contradictorias en términos de tasa, bajar la tasa de la hora 12 y aumentar la tasa para que no se vayan al dólar, la tasa efectiva, ¿no es cierto?, que le pega tanto a la economía real, también damos medidas contradictorias con los últimos conejos que se anunciaron. El que más llamativo, el más creativo, es esto de transformar al mercado central en importador de alimentos sin arancel. ¿Me permites ir al panorama de noticias de la hora 9, que va a ser Vamos, 2 minutitos, y luego quiero sí preguntarte señor. de dónde saca dólares el mercado central para importar? Porque hasta ahora no sabía que Muy tenían bueno. una cueva ellos que puedan manejar. Bueno, ya vamos a ver si me cuentas de dónde sacan esos dólares. Vamos. Vamos al panorama y seguimos con Miguel Ponce tratando de entender qué hacer con esta realidad inflacionaria en un país fuera de borda. Y volvemos después del panorama de noticias. Gracias, Miguel Ponce, por aguardarnos. Bueno, la pregunta quedó formulada. Ahora tenemos una gran novedad. El mercado central va a importar de manera directa, ¿es así?, alimentos y todo lo que quieran vender ahí. Ahora, no entiendo, el mercado central tiene dólares que nosotros no conocemos porque es para importación, ¿no? Bien. El primer tema es un tema técnico. Y la segunda es un tema político. ¿Quién tiene el arreglo y el negocio allá adentro? Muy bueno, muy bueno. Esta es la situación. Hay que anotarse en el registro de importadores. Y el mercado central, como vos sabés, es un organismo tripartito. Lo administra en un consorcio, Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ahí hay una cantidad de carpetas que tienen que pasar de un lado a otro para las aprobaciones antes de ir a integrar el Registro Nacional de Importadores. Esto lleva su tiempo, ¿no? Pero vamos a suponer que haya muy buena voluntad para que esto salga muy rápido. Después tenés que cumplimentar todas las presentaciones y las inscripciones que tiene que hacer cualquier hijo de vecino que quiera importar. Por último, tenés que salir a buscar los proveedores y registrar los proveedores de los que van a entrar al país, trayendo esas producciones que aparentemente se venderían para ver si se puede abaratar los precios. Y por último, obviamente, los dólares no los puede poner el gobierno. Seguramente aparecerá algún operador que por supuesto que entienda del tema importación de alimentos, que por supuesto no lo va a hacer gratis. Entonces, lo que más me preocupa, no solo que esto es fulbito para la tribuna porque los efectos inmediatos no los vamos a ver, sino que la señal que se transmite. A ver,
Todas las economías regionales se quedaron esperando que después del soja 3, producido inclusive a partir de reconocer el impacto que la sequía había tenido en la zona núcleo, dijeron, perdón, nosotros también estamos padeciendo la peor sequía de nuestra historia. Y sin embargo, no tenemos ninguna ayuda ni local, nos siguen cobrando las tasas municipales, ni provincial, nos siguen cobrando todos los impuestos en la provincia, ni nacional, donde apareció algún tipo de crédito o ayuda crediticia que nunca llegó a concretarse. Por lo tanto, nos quedamos esperando el dólar Malbec, el dólar Citrus, el dólar Zona Fría, el dólar Yerba, llamarle dólar economía regional o lo que sea, que equilibre un poco la cancha, que equilibre un poco los esfuerzos que los sectores productivos vienen haciendo y lo haga más equitativos. Nada de esto va a aparecer. A ver, Miguel, yo sé que usted conoce mucho. Vamos a algunos nombres propios, porque son tan creativos para los negocios, pero son tan obvios a la vez. Digo, ¿quiénes están metidos en este negocio? Todavía no lo sabemos, lo vamos a conocer ahora, porque los actores, lo único que ha habido es un anuncio el día domingo para, yo diría, tratar de tapar el bochorno que es la presencia de Tontolini y su señora en el tema de los precios justos y en el tema de las importaciones, en el tema de los cepos importados. Entonces, me parece que cuando algunos decían que ya Tongolini no iba a seguir, aparece este nuevo conejo que va a intentar decir la Secretaría de Comercio se está actuando de manera directa en la guerra contra la inflación y seguramente más cerca que lejos vamos a tener una victoria. Lamentablemente tenemos que decirle que el próximo número va a ser una nueva derrota y mayo va a terminar arriba del 10. Vamos a terminar con 2 cifras. La primera semana hemos tenido el 3.5 en aumento en alimentos solamente. Uh-huh. Y usted sabe el efecto que tiene, diríamos, inercial, tanto la inflación de este 8.4 de este mes como la que se viene de mayoristas. Agréguele energía, agréguele prepagas, tarifas agréguele... de todo tipo. Correcto. 10 para ponerla de piso, digo. Sí, 2 cifras. Uh-huh. Esto es el tema. Vamos a entrar en inflaciones mensuales de 2 cifras. Por eso hablamos contigo la vez pasada. Los 4 meses desde que hablamos hasta que lleguemos a las PASO van a ser los 4 peores meses de los próximos 20 años. Miguel, lo dijimos sin tratar de dramatizar la situación. Vuelvo a mi pregunta original. Para el ciudadano de a pie, para una pyme como esta, para una empresa un poco más grande, ¿cómo se hace, si es que hay alguna fórmula, para sobrevivir la inflación y que no te mate en el camino? Estando muy atento, no vendiendo bajo costos, no vendiendo bajo costo de reposición, tratando de administrar de la mejor manera posible la fidelización de tu clientela que no es culpable, pero que necesita que vos sigas operando y no vayas a quebranto, porque en algún momento las oportunidades que tenemos del exterior, sumadas a la sensatez de una futura dirigencia dirigiendo los destinos de este país, nos haga entrar en otro sendero. Olvídense que durante este gobierno pueda haber medidas de fondo. Todo lo que van a seguir apareciendo son parches en el camino de entender o de pretender que la economía real puede solucionarse con medidas parciales, operando sobre la micro en lugar de operar sobre la macro. Lógicamente, operar sobre la macro en esta circunstancia de incertidumbre, en estos escenarios de inestabilidad, donde estamos viendo semana a semana que los gobernadores adelantan las elecciones para despegarse de un gobierno que ya no es. Bueno, es difícil esperar que en este tiempo ocurran las medidas que son imprescindibles. Bueno, para resolver los problemas de la macro, de la macro no se puede pensar que se va a hacer desde la micro. Hay que hacerlos con reformas estructurales. Esas reformas estructurales tienen que ser votadas por mayorías parlamentarias
importantes, amplias mayorías parlamentarias. Y lógicamente esto no se puede lograr en un gobierno, insisto, que ya no es. Bueno, tengo una política que yo sé que te gusta y mucho. Digo, por un lado, el ministro de Economía, más allá de todo, dice que más o menos lo está planteando. Él quiere, ¿no? Ser candidato y sin ninguna interna, más allá de Scioli o de otros que quieran, nada. Por el otro lado, en el acto que hizo Máximo Kirchner, dijo, bueno, lo importante no son los nombres, por decirlo así, sino tener un proyecto. Y entonces me pregunto, digo, ¿estará el ministro en condiciones después de llegar, como llegue, a decir ahora tengo un proyecto cuando no lo tuvo todo este tiempo? Por otro lado, ¿qué pasó estos 4 años? ¿No tenían proyecto y ahora se dieron cuenta que se requiere un proyecto? Muy bueno, muy bueno. Eh, Primer asunto, resulta patético que un ministro de Economía el día que se conoce el 8.4, que por supuesto él ya lo conocía, el tema no sea tocado y su preocupación sea si hay paso o no hay paso, una frase muy impactante, no nos entra un quilombo más. Es decir, un ministro de Economía desligándose de lo que está ocurriendo bajo el área de su responsabilidad para jerarquizar un futuro de escape como candidato, ¿sí? Y además su debate con el presidente, al que obviamente le achaca gran parte de la culpa de lo que está ocurriendo. Por otro lado, me resulta inverosímil pensar un candidato a presidente con estos niveles de inflación y de pobreza. La semana que viene vamos a conocer el nuevo índice que nos va a dar el Observatorio Social de la UCA, que es patético, nos coloca ya con la pobreza en el entorno del 50%, medio país en la pobreza. En ese marco, las vanidades hacen que se siga pensando que, bueno, cambiándole el nombre al frente, algunos sugirieron que en el congreso ese en el que estuvo Máximo iba, en lugar de Frente para la Victoria, que en alguna vez utilizaron, iban a pasar a ser el Frente de la Derrota, pero bueno, son esas chicanas, ¿no es cierto?, que se dan entre los grupos politizados del PJ bonaerense. Mi sensación es que el tema está agotado. Estamos viviendo un tiempo de transición. ¿Me Estamos viviendo, explica los triunfos del oficialismo en todas las provincias? perdón, esos oficialismos son oficialismos muy diferentes. Para analizar lo de la semana anterior, Gerardo Morales no tiene nada que ver, perdón, Jujuy no tiene nada que ver con los oficialismos nacionales. Es cierto. Misiones es un triunfo antigrieta, lo mismo que el de La Pampa del día de ayer. Es decir, lo que están triunfando, en todo caso, son expresiones locales antigrieteras, como en Río Negro, e inclusive en la propia Tierra del Fuego, donde se privilegian los temas locales para no meter los temas nacionales que por supuesto hubieran perjudicado a cualquiera que apareciera pegado a esos oficialismos. Primero, el cambio de fecha, y segundo, el hecho de que la gente visualiza como responsable al gobierno nacional de lo que está ocurriendo, de por qué no llega a fin de mes, de la pobreza, etcétera y demás, y no a los gobiernos locales, está marcando claramente cuál es el orden de prioridades que tienen esos gobernadores que por supuesto, sabiendo que pierden nacionalmente, buscan preservar sus territorios lo más que puedan. Bien, entonces la última, porque usted tiene pasión política y eso es muy bueno, además de conocimiento técnico. Máximo Kirchner hay que rescatarle una cosa. Dijo, bueno, se necesita un proyecto. Digo, se acordaron tarde, pero bueno, se requiere un proyecto. Excepto el proyecto que, más allá de del cuestionamiento que pueda tener de mi ley, en la oposición, que es también bastante heterogénea, ¿hay algún proyecto claro de cómo proyectar el país de aquí en adelante? Bien, primer asunto, lo de Máximo ya viene hace mucho rato siendo patético. Cuando presidente del bloque oficialista renuncia
para no tener que defender el principal proyecto oficialista, que era el acuerdo con el fondo, y tratar de aparecer despegado del mismo en el primer intento de ser oposición de su propio gobierno, ahora ya también esto lo hacen de manera descarada. El gobierno es de Alberto Fernández, no es de ellos, por más que ellos retengan entre el 55 y el 60% de las cajas y manejen el 60% del presupuesto nacional, como se los ha dicho alguien que no puede ser catalogado de opositor como el exministro Culfas, ¿no es cierto? Lo ha dicho este fin de semana. Pero por otro lado, obviamente que en la oposición se viene trabajando, yo integro los grupos económicos que estamos trabajando para la próxima etapa, donde necesitamos primero ver las condiciones en que se llega. Mientras tanto, por supuesto, se está avanzando en la convergencia de tratar de lograr un programa antiinflacionario que tenga, diríamos, estabilidad, que busque un proceso de estabilidad y que busque un anclaje sustentable, que por supuesto implica una redefinición del rol del Estado y por supuesto implica tratar de que los elementos no recesivos sean los que hegemonicen y a partir de la definición de las reformas estructurales que hay que lograr a través de mayorías parlamentarias poder hacer las transformaciones, tanto impositivas como en términos de los otros sectores que están pendientes, para poder por lo menos pasar al actual escenario que decíamos de receflación al año que viene, el 2024, de esta inflación y empezar a crecer en el 2015. Será bueno, mi querido Miguel, que lo expliciten pronto, porque me parece la ciudadanía sigue en un nivel de incertidumbre, confusión y creer que de manera mágica, no importa quién asuma la silla, las cosas pueden cambiar. Si no hay definiciones de saber claramente lo que hay que hacer con un proyecto de corto, mediano y largo plazo, la Argentina seguirá en el parche, no importa quién sea el que gobierne. Gracias como siempre y a sobrevivir la inflación y a sobrevivir nuestra Argentina. Sí, señor, y suscribo totalmente estas últimas palabras tuyas. Tenemos que alejarnos de las soluciones mágicas y tratar de que la salud mental, lo más sana posible, nos traiga sensatez y nos permita encontrar caminos un poco más esperanzadores que los actuales. Muchas gracias. Aunque se pierdan 2 votos, será bueno que le diga ahí a sus amigos que es hora de decir la verdad, porque mientras no se explicite la verdad, la gente seguirá pensando de que las cosas cambian como el clima, de manera fortuita. Un abrazo grande. Abrazo, Miguel. Suerte. Miguel Ponce, analista económico, político, hablando de la realidad que tenemos. Y usted conoce, pero es bueno escuchar y es bueno incluso plantear algunas inquietudes. ¿Cómo sobrevivimos a esta inflación?